Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el día 161 y vamos a estar leyendo Primero de Reyes capítulo 14 y 15, así como también Hechos capítulo 26. En la Nueva Biblia de las Américas, está escuchando la historia de Jeroboam y otros reyes, así que ya está el reino dividido: reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Así que partimos con ya esa división. Dice así, Primero de Reyes 14. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer: Levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, pues allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó y fue a Silo, y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Pero el Señor había dicho a Ahías: La mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, dile a Jeroboam: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre, en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en este día, y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará de Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Él abandonará a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con las cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo peleó en la guerra, así como reinó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue de 22 años, y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, una amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y lo provocaron a celos, más que todos lo que sus padres lo habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos,
Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los israelitas. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia, que custodiaban las entradas de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia llevaban los escudos, y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre era Naama, una amonita, y su hijo Abiam reinó en su lugar. Primero de Reyes capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Y Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías elitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su abuela era Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra de los sodomitas de cultos paganos, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su abuela, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de cera. Además, Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor todos sus días. Trajo a la casa del Señor las cosas sagradas de su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Todos sus días, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y los puso en manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel Bet-Maaca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Y cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo una proclamación a todo Judá, sin excepción, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando. Y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar.
Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino con que hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. En cuanto fue rey, Baasa hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías el Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ira al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vinieron. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Bien, entonces vamos a avanzar ahora a Hechos capítulo 26, que dice así. Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar a tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto entre las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida, desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, y están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio con la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo cosas dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo
hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar tanto luz al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo y Pablo contestó: Quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo: Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Bien, lo vamos a dejar acá. Entonces vemos acá como Pablo, o sea, perdón, partamos primero por Jeroboam. Recordemos acá las divisiones, cuando hablamos de Israel, ahí nos vamos a referir a esta parte que tiene Jeroboam con todas estas tribus 10. Y por otra parte vamos a ver el reino del sur, donde está Judá, y eso es en Jerusalén. También cuando se mencione Jerusalén se va a referir a ese reino donde estaba Salomón, Roboam y después todos sus descendientes. Y, y bueno, cuando Jeroboam recibe esta palabra de parte de este profeta, él la escucha, el profeta Ahías, que lo confronta por persistir en sus caminos, por no ser conforme a este parámetro que se establece acá como ser como David, que hizo la voluntad de Dios, salvo estas excepciones. Pero claramente hay una gran diferencia notable en cuanto a cómo Jeroboam promovió la idolatría, que es como el gran pecado que se va a ver acá para establecer si los reyes hicieron lo bueno o lo malo, cómo se relacionaron en cuanto a la idolatría. Bueno, y sabemos que Jeroboam no escuchó esto, no lo recibió, sino que fue rebelde a este mensaje. En cambio, cuando Pablo relata su conversión eh, ante Agripa, cómo recibió él la palabra de Dios, su misión de ser testigo, de llevar el Evangelio a los gentiles, él es confrontado también por perseguir a la iglesia. Y ahí, por ejemplo, en el versículo 19, dice: Por tanto, rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente, bueno, y comenzaba a hablar del Evangelio. Hay una diferencia ahí notable entre Jeroboam recibiendo la palabra, esta confrontación, y Pablo siendo confrontado. Bueno, en el capítulo 15 de Primero de Reyes se comienza a ver este patrón de los que hicieron lo malo a los ojos de Dios y los que no. O sea, los que no fueron por lo menos tan malos, aún así, por lo menos hasta ahora no se menciona a un rey que haya hecho así como lo bueno. Hay algunos que, si bien no fueron tan malos, aún así no quitaron de todo la idolatría, que insisto, es lo que se va a ver como esta vara de medir para ver si hicieron lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Aún así, todos estos conocían la palabra de Dios, tenían a los profetas, a ciertos profetas que se acercaban a ellos, pero aún así rechazaban todo este conocimiento que tenían sobre Dios. También Pablo le dice al rey en el versículo 26, eh, a Herodes Agripa, y dice: el rey entiende estas cosas. Y entonces la idea es que decir acá que el rey no era ignorante de lo que la palabra de Dios venía diciendo de antes. Bueno, aún así, él endureció su corazón. Bueno, estuvo así como diciendo: bueno, casi me estás convenciendo, pero no pasó de eso. Bueno, con Jeroboam también se ven las consecuencias del pecado. Como no se arrepintió,
Esas consecuencias las pagó él, las pagó su esposa, las pagó su familia, las pagó la nación. Todos ellos se enfrentaron a esto. Ahora, lo que llama Pablo ahí en el versículo 20 es anunciar, después de todas estas cosas, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y eso es a lo que llama Dios. Así que bueno, vemos acá este mensaje. Aún así hay esta oportunidad que Dios está dando. De hecho, se le dice al reino de Judá, al rey de Judá, que aún así, a pesar de todo, Dios iba a seguir manteniendo ese trono, seguir manteniendo eso. Ahí en Primero Reyes capítulo 15. Bueno, vamos a orar ahora para terminar. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu paciencia, Señor, y porque nos enseñas tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a saber qué es lo que debemos hacer, cómo responder ante ti, cómo responder ante los hombres, Señor, cuando somos confrontados por nuestro pecado, pero entendiendo, Señor, que siempre eso viene de ti. Ayúdanos, Señor, con tu palabra, a dejar todo camino de maldad y buscar seguir, Señor, tus caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.